Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todos, buen día a los que están viviendo dentro del territorio nacional y a aquellos que están fuera del territorio nacional. Digo esto porque muy especialmente estoy recibiendo muchísima comunicación de uruguayos que viven en el exterior, en distintos países. Son muchos, muchos en Argentina, muchos en España están viviendo. Especialmente saludo a Aldo y su hermano. Ellos tienen una empresa de camiones, son uruguayos los dos. Hace más de 16 años que viven en España, en Figueras, muy cerquita de la frontera con Francia. Reconforta realmente escuchar los comentarios de Aldo. Digamos que las palabras afectuosas pero sinceras, nacidas del corazón, de un uruguayo que está necesitando escuchar cosas que valgan la pena en el análisis de lo que sucede en el país, en la perspectiva lo más, digamos, sincera posible, dotada de la objetividad necesaria, dotada de la capacidad de análisis que uno, bueno, pudo desarrollar al cabo de los años, y por supuesto, básicamente desde la honestidad intelectual. Me dice Aldo que eso se percibe, y al percibir eso, se empieza a entender cuando hay un mensaje que tiene componentes ciertos de nacionalidad, que tiene componentes ciertos en un periodismo que apela a dejar datos claves para que se tome conciencia pública de lo que está pasando en nuestro país. Y en el más amplio de los sentidos, lo que está pasando desde el gobierno, lo que está pasando desde la oposición y su conducta en esta pandemia que está afectando al mundo entero. Está muy sensible la gente, todos nosotros estamos muy sensibles. Estamos ya hace prácticamente 2 años, vamos llegando a 2 años bajo pandemia, con mucha gente que en el camino perdió la batalla, que fallecieron. ¿Cuántos? ¿Cuántos que fallecieron? ¿Cuántas familias que están penando todo ello? ¿Cuánto de todo eso se va a ir ahora rumbo a las celebraciones navideñas, a las mal llamadas fiestas de fin de año? Aldo es un caso típico de los uruguayos que emprenden la audición para escuchar y para visualizar si acertamos o pifiamos en algunas cosas. Y por supuesto que desde la lejanía. Es quien aporta también sus críticas. Es quien ha dicho, che, a veces conviene que seas más contundente aún en el mensaje. Bueno, profesa esa admiración que a veces a uno lo incomoda incluso, pero es así. Y así tantos otros, Arlet Corvo desde Buenos Aires, otras personas vinculadas a Arlet Corvo desde Buenos Aires, la cantidad de seguidores que tenemos en, a su vez, la cantidad de grupos de Facebook que nos siguen. Vamos a empezar hoy el programa, esperemos poder establecer el contacto con el economista Jorge Caumont, porque hoy quedamos con él en tratar un tema que es, bueno, muy importante que podamos entenderlo en su base, que podamos entender los conceptos básicos de lo que implica una responsabilidad fiscal tal como lo es la regla fiscal. La regla fiscal es un instituto precisamente fiscal, desde el derecho tributario, desde el diseño de la economía financiera, que establece la LUC, que la LUC formula. Formula en sus artículos 208, 210, 211, establece precisamente en qué consiste la regla fiscal. Esos artículos están dentro de los 135 que se pretenden derogar. Mirá vos, qué tema interesante. Qué tema interesante entenderlo. Qué tema interesante es saber la importancia que tiene una regla fiscal y que de algún modo es lo que está en la tapa del libro para el diseño de una política económica fiscal responsable. Sencillamente es establecer la cuantificación del presupuesto, por ejemplo, establecer ciertos límites y a su vez hacer una rendición de cuentas año a año, como lo establece la LUC, para ver si se cumple con esos límites. Tenemos por acá un mensaje, vamos a ver si se puede establecer el contacto con el economista Jorge Caumont.
Me dice el operador, a ver, esperemos un poquito. Bueno, ya le envió el link al economista Caumont. Vamos a ver si nos podemos comunicar con él. Esperen un poquito, a ver si está. Le voy a mandar un mensaje. Jorge, estamos al aire. Puede salir y seguramente ahora va a entrar. Es algo así, ¿viste? Cuando esperás ese jugador de fútbol que está ahí, está calentando y esperás que entre y ya se está anunciando, pero de pronto está la jugada del partido todavía, el juez se demora para pararlo y mucha gente está ansiosa, che, que entre, que está por entrar, mirá quién va a entrar, mirá quién va a entrar. Y precisamente, bueno, en este terreno, en este tema, evidentemente que el jugador clave es el economista Jorge Caumont. Está todo el mundo esperando que entre, digamos, el Recoba, no sé si le gustará la analogía, el Recoba de la economía uruguaya, o qué sé yo, el Francescoli de la economía uruguaya, para que nos explique en qué consiste todo este tema. Me dice, tengo problemas con el Zoom, llamame por teléfono. Lo llamamos por teléfono, si te parece, Damián. Está teniendo un problemita el economista con el Zoom. Mira, yo, mientras tanto, mientras Damián arregla este tema, o de pronto le podemos decir si puede salir por sonido. A ver, salir por sonido de Zoom, por el sonido del Zoom. Vamos a ver si puede. Esto es Radio Verdad, ¿viste? Es así, Radio Verdad. Y si no se puede, Damián, vemos entonces de hacerle un llamado telefónico. ¿A cuál teléfono? Porque tiene que ser de línea. Tiene que ser de línea. Ahí está. A ver qué nos responde el economista Caumont. Bueno, te decía que vamos a intentar visualizar de qué se trata esto de la regla fiscal. Yo acá tomé algunos apuntes, estuve estudiando un poco el tema, porque escuchamos mucho hablar de otros artículos, y está muy bien, de otros artículos que se pretenden impugnar, por ejemplo, el capítulo vinculado a la seguridad pública, que es muy importante, capítulos vinculados también a la ley de alquileres, capítulos vinculados, artículos vinculados a la reforma educativa, por ejemplo. Pero está este tema que es enorme y no se lo está tratando. No se lo está tratando. Bueno, ahí parece que está entrando, está al aire por WhatsApp. Así que bueno, me dice, saludalo nomás, me dice Damián. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Perdón, pero no sé qué pasa. Estoy volviendo a tratar de entrar. ¿Puedo Ujú. tener el Meeting ID? ¿Me lo vas dictando así lo puedo poner nuevamente? A ver, ¿Eh? espere un poquito. Te lo paso de nuevo, se lo paso de nuevo. Le paso el Sí, link. por favor. No, pero decímelo, no me lo podés decir porque tengo el teléfono acá y no puedo. Y no. Le paso Ah, el corto. código de reunión. Eh, eh, a ver Sí. si se puede comunicar con Damián, que se lo pase, a ver si él se lo puede pasar. Va a ser Bueno, mejor. yo corto ahora acá, ¿está? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, les decía, vamos a ir a este tema, la regla fiscal. Vamos a ir a este tema, la regla fiscal. La regla fiscal, ¿está en discusión la regla fiscal? Y en el país sí, en Uruguay todo se discute. En Uruguay, temas que no son de discusión ya, que son temas, digamos, concebidos como la base a aplicar en ciencias sociales, en este caso en las ciencias económicas, bueno, en Uruguay se discute, se entra a discutir esto. Básicamente, ¿por qué? Y porque hay una oposición, el Frente Amplio, o podemos decir PIT-CNT-FA, que establece un conjunto de postulaciones en materia económica, en materia financiera y en otros aspectos también, que son más vinculables a lo que podríamos llamar la hechicería política respecto a lo que podría ser la ciencia aplicada a la política. Las ciencias sociales como las ciencias económicas, la sociología, las ciencias políticas, el derecho tributario, el derecho financiero, en este caso, el derecho penal en materia de seguridad pública.
En ese sentido hay mucho de hechicería o brujería, ¿no? Es decir, de santería o hechicería en términos económicos, como se lo ve en Argentina, por ejemplo, ¿no? Con una especie de, digamos, de invento, de zaraza, dicen los argentinos, respecto a políticas públicas y políticas económicas que tiene Argentina como tiene. La política fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica en un país. Y Uruguay no tenía una regla fiscal. Uruguay necesitaba el ancla de la estabilidad económica. Y la LUC plantea una nueva institucionalidad que tiene como factor clave una regla fiscal. ¿Y qué es básicamente? Bueno, es una regla que limita el crecimiento del gasto. ¿Mm? Y este tipo de instrumentos, según los analistas, no son buenos per se, digamos que no son buenos en sí mismos, pero tienen fortalezas. Fortalecen, por ejemplo, debilidades que puedan depender de un diseño más laxo o más arbitrario. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Yo creo que la definición no es totalmente completa esa, ¿no? Es decir, limita el gasto. ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para los dos lados. ¿Tá? Ajá, Pero ajá, también limita la presión tributaria para un lado y para otro. ¿Tá? ujú, Y limita la forma como se resuelve el resultado fiscal. ujú, Si es un superávit, si es un déficit, etc. bien. Yo no sé, la regla fiscal es justamente criticada porque limita el gasto. Mm. Acá en Uruguay, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Fue el argumento que países, se pero estableció. países que tienen, digamos, una indisciplina fiscal, Ujú, que no han probado ser disciplinados desde el punto de vista fiscal, ujú, sí, requieren algo de eso. Es claro. decir, ¿qué es la política fiscal? La política fiscal es el uso de tres instrumentos, o por lo menos dos instrumentos y un instrumento adicional para disponer del resultado. Bien. Vos tenés el gasto público por un lado y tenés el sistema tributario por otro. Recaudar y gastar. Mm, ¿De acuerdo? sí, El resultado hay que disponerlo. Si es un déficit, hay que financiarlo. claro, claro. ¿Verdad? Si es un Exacto, superávit, hay que ver a dónde va. exacto. En Uruguay, los gastos sistemáticamente son mayores que el ingreso recaudatorio por impuestos. Por eso hablamos de un déficit, ¿verdad? Que Por hay eso se habla de déficit déficit. fiscal, claro. Déficit del gobierno central, Ujú, las instituciones del artículo 220 de la Constitución, educación, etc. ujú, Y además el BPS. ¿Tá? Entonces ujú, hay un déficit. Si uno mira históricamente desde hace 15, 18 años cómo se ha financiado eso y que ha sido creciente ese déficit, vemos que se ha financiado fundamentalmente con cambio en impuestos. Es decir, no me alcanza la plata que gasto de más, por lo tanto, impongo impuestos. creo Se creó el impuestos impuesto a la nuevos. renta de Claro, la persona física, claro, se cambió el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades empresariales, ujú, se cambió algunas bases imponibles, como por ejemplo la del IRAE, ujú, se eliminó el ajuste por inflación, ujú, se aumentaron algunas tasas de impuestos, como por ejemplo la tasa de consular que grava las importaciones, pero aún así, ujú. a pesar de, por ejemplo, con el impuesto a la persona física, A la renta de las a personas pesar físicas. de haber subido de prácticamente nulo a 1.700 millones de dólares, Ajá. igual tenemos déficit. Y el IAS ¿Eh? también Igual, está, ¿no? ¿cómo? Y el IAS también, el impuesto a las El jubilaciones. IAS y todo eso, sí. Claro. O sea que tenemos todo eso y Ujú, tenemos déficit aún. ujú. Y el déficit hay que financiarlos Con deuda, con con emisión de títulos de deuda, con claro, endeudamiento. claro. Hoy por hoy, en nuestro país, lo que tenemos es un endeudamiento que hay que pagar anualmente, repagar, porque vence, de 2.400 millones de dólares.
Y tenemos todavía tenemos un déficit fiscal Sí. de 2.400, 2.500, no considerando el Banco Central. ¿De ¿Cómo es eso? A ver, acuerdo? sí, O Jorge, sea que cuando nosotros este estamos... gobierno asume, se hablaba de un déficit fiscal total de 5,1%. ¿Cómo se Sí. desglosa ese déficit entonces? ¿Cómo sería? Bueno, lo que pasa es que yo así de memoria no recuerdo, pero eran 500 millones del gobierno, del Banco Central, el Ajá, resto era del gobierno central, de los cincuentones, de todo ese tipo, de bien, cómo se llama, el BPS, de las bien, empresas públicas, todo lo demás. ¿Me bien. explico? Sí, Así. sí, perfecto. Entonces, hoy por hoy, el gobierno tiene que enfrentar una necesidad de fondos para Mm, cubrir el déficit y para repagar la deuda del orden de los 4.000 y algo de millones de dólares, mm, que es un 8% más o menos del PIB por año. bien, ¿Me bien. explico? Es un 8% del Producto Bruto Interno por año. Ah. Entonces, de alguna manera eso Mm, castiga a las generaciones posteriores que tienen que pagar, etcétera. De alguna manera se tiene que limitar. No puede claro. ser que, como ocurrió con el ministro del gobierno del Frente Amplio, los ministros, que alegremente subieron los impuestos directos, Sí, entre otras cosas sí, también. Los claro. impuestos directos a la riqueza y al ingreso, Mm, ¿no?, representaban el 22-23% de la recaudación de la DGI. sí. Hoy es el 40 y algo por ciento, Mm. El 40 y algo por 48. ciento de ingresos a la DGI, o sea, al Estado de impuestos directos. Sí, esos son impuestos a la riqueza, o sea que subiste prácticamente al doble. Sí, O sí. sea que el que gane más, pague más, sí. Pero está bien, pero devolvele algo, porque el que gana más, Genera paga trabajo, ¿no? más. Y sí, genera, ¿Eh? claro. Sí, Genera sí. trabajo, Y claro. si querés seguir aumentando, cada vez vas a tener menos ahorro en el sector privado y menos Claro, gasto en el sector público, como por ejemplo en el caso de seguir aumentando cosas que no sirven para mucho, que claro, no tienen eficiencia, el gasto no tiene, de seguir disminuyendo el déficit, el ahorro al sector privado, claro. que con ese ahorro él invierte. Ahora, Exacto. reitero, cuando tú decís no hay que apoyar a tal sector, muy bien, fenómeno, me sacás a todos nosotros, ¿verdad? Con el Mm, impuesto al valor agregado, con el impuesto a la riqueza, a patrimonio, renta, todo lo demás, mm, una determinada cantidad de dinero, mm. que pensás que todo va a ir para ese que querés, a Sí, ese beneficiario que querés ayudar. sí, Pero ya te lo dije varias veces, en el camino, sí. un balde de agua que vos sacás de un aljibe, mientras no haya algún muerto adentro, lo sacás del aljibe y lo llevás 5 kilómetros, ese balde de agua no llega totalmente Completo. lleno como vos Claro, sacaste. claro. Y en esto es lo mismo. Vos recaudás Mm. y lo que llega, hay que ver cuánto llega a lo que querés. Y hay Por que eso se pagarle dice al que lleva el balde de agua. privado. ¿Cómo? Y hay que pagarle al que hace el servicio de llevar el balde de agua también. También, ese es el gasto, lo que se llama ¿cómo se llama? El costo social de los Claro, impuestos. claro, Es decir, ¿te parece que tenés más empleo? Sí, en el sector público. ¿Para qué? Para llevar el balde. Para. claro, claro. Entonces, por eso se dice y se prueba que el gasto, que la inversión privada, el gasto privado, es mucho más multiplicador de la actividad económica que lo que es el del sector público. Seguro, ¿Ah? sin duda, sin Se, duda. se, se estima perfectamente eso. O sea Sí, que en sí. Uruguay lo que tenemos es que no podemos seguir aumentando impuestos, como Ujú, aparentemente este gobierno lo ha reiterado, aparentemente no, lo va a cumplir mm, de acuerdo con las reiteraciones que ha hecho de eso. sí. Entonces, la regla fiscal lo que hace es ordenar intertemporalmente Mm, a sí, través de cálculos técnicos y no ideológicos, como dice sí. quienes fomentan la LUC, que el déficit fiscal en 5 artículos, por ejemplo, que se quieren derogar, Mm, se habla de que es ideológico porque disminuye el gasto. No, lo disminuye o lo aumenta. mm, Depende del momento en que estemos, estructuralmente, o sea, intertemporalmente lo que se busca es que cuando hay
los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. Seguro, Vamos exacto, a exacto. traducirlo. Es decir, vos Exactamente, cuando tenés excedentes, seguro. Sí, sí. guardá. Cuando Ah, tenés claro, acá hay una colega falta, suya que dice gastá. exactamente eso. Dice, generalmente se busca evitar digamos, con la regla fiscal, que los gobiernos gasten en exceso en las fases altas del ciclo económico y condenen a los gobiernos siguientes a la tarea de hacer ajustes, por Claro, entre ejemplo. otras cosas, sí, Entre sí, otras sí. cosas, ¿no? O sea que es un arma técnica, Sí, digamos, eso lo van a calcular economistas, claro, gente que va a hacer estudios profundos sobre el tema y va a sugerir, seguro. ¿verdad? Y no es un problema ideológico, vamos a enchufar No, una problemas regla ideológicos de los fiscal y que se terminó pretenden la historia, establecer ¿verdad? la imagen errónea que es ideológica. Jorge, ahora, por lo que usted me va explicando, entonces la regla fiscal es un ordenador también de la economía del Estado y de las finanzas, digamos, porque esa regla va a establecer un plan de diseño también en el gasto público, no se puede superar ese gasto, digamos, y de algún modo orienta a la economía del país, porque es un ordenador interanual inclusive. No sé si me explico con esto. Es decir, Sí, sí, bueno, se va a gastar hasta acá. ¿Por qué? Y porque se va a disponer de estos recursos por la vía de impuestos para la educación, para la salud, para esto, pero no la atamos con alambre, falta más, discrecionalmente pedimos más deuda, como se fue haciendo antes, y dotamos de más recursos a tal área del ministerio tal, del otro ministerio, y seguimos dándole a la maquinita, no a la maquinita hacer dinero, sino a la maquinita pedir préstamo. No sé claro, si me explico. Me sí. parece. Sí, sí, el tema es, ¿para qué sirve la política fiscal? ¿No? Uno lo toman solamente como un instrumento de distribución del ingreso. Claro. Le saco a uno y le pongo al otro. Pero desde el punto de vista macroeconómico, la política fiscal tiene otros objetivos. Mm, Tiene objetivos antiinflacionarios o antideflacionarios. mm. Tiene objetivos de estimular el consumo, como se llama la La actividad inversión. económica, o desestimularla cuando está sobreexpandiéndose la economía. Tiene una Desestimula. serie de funciones macroeconómicas que son importantes, ¿verdad? Entonces, no es el déficit fiscal o el superávit fiscal algo que tiene que Una ver meta con en sí. la Claro. distribución del ingreso. ¿No? Ajá. Es básicamente un instrumento, la política fiscal tiene instrumentos para evitar desequilibrios en la actividad económica, Jorge, ¿verdad? acá está vinculado el déficit entonces, por un lado, al gasto que el Estado tiene y por otro lado, a la productividad y utilidades que rinde ese gasto. Es decir, la Sí, relación que hay entre el gasto y la producción de riqueza. Por eso estamos seguro. deficitarios, ¿verdad? Bueno, si Ahora, tú me... Sí. el déficit fiscal, ¿qué incidencia tiene, dicen varios economistas, que tiene una incidencia enorme en el proceso inflacionario? Que si el déficit fiscal sigue incrementando, si es muy alto, hasta se llega a un punto de no retorno prácticamente. Se habla de niveles de más del 9-10% de déficit. Pero un 5 y pico es un déficit alto, ¿no? Fiscal. Sí, sí, pero no, ahí hay dos cosas. Mm, Después voy a la parte de la inflación. La, la primera cosa es que el déficit fiscal en realidad, eh, voy a la segunda, en realidad no hay inflación porque haya déficit fiscal. mm, Hay inflación cuando el déficit fiscal no es financiado con endeudamiento, alguien que te presta, o y hay déficit fiscal que afecta a la inflación mm. cuando tú no tenés quien te preste Bien, y Argentina, por ejemplo. Ahí por está. ejemplo Argentina, Sí, ¿no? sí. Y tenés que pedirle ir el ministro de Economía o el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, el tesorero general de la Nación, tiene que ir al Banco Central a decirle, préstame tanto que tengo déficit, que algún día en el futuro te lo pagaré. Entonces ahí le entrega un papel que no vale nada, que dice algún día te voy a pagar tanta plata que me estás dando ahora, viene el dinero para el Ministerio de Economía y emite. Aumenta la cantidad de dinero y la inflación es un fenómeno monetario. Como nadie quiere tener ese dinero porque ve que esto sigue, en Argentina por ejemplo, Claro. lo que se hace es lo gasto.
Y la presión es sobre la actividad económica que no responde de igual manera porque nadie invierte. Exacto. Entonces los precios Se tienden dispara. a Exacto, subir, ¿verdad? exacto, exacto. La Seguro. otra Hay parte problemas de inversión, hay sí, empobrecimiento de un sector importante del comercio, de las pymes en Argentina, de ya de empresarios. Hay empresarios que se van del país, todo eso dispara, por supuesto. Y bueno, sí, sí. y no cuenta con la Pero posibilidad de hay que préstamo. recordar Ahora, Jorge, que, también no está relacionado por ejemplo, puede haber un déficit fiscal que esté vinculado a un gasto por inversión de infraestructura y que el país después lo haga más viable, más productivo. Ese es un tipo de gasto. Pero hay un gasto de pronto que es un gasto que no va a provocar más riqueza, que es para la actividad terciaria, que es la actividad administrativa, para tener más cargadores de balde, que lleven el balde de agua. Ese gasto fiscal es bastante, a ver qué palabra, complicado para una economía, ¿no? sí, el tema es cómo se gasta eso y se Claro. genera el déficit. Por ejemplo, yo lo que he visto, y no quiero ser malintencionado, es que el gasto aumentó significativamente desde 2011, sobre todo, Mm, 2010, perdón. A ver, 2010, mm, 2009, aumentó significativamente como obra social, como transferencia, todo lo demás. mm. Y yo lo que veo es que eso no, lo que ahora se usa la palabra sostenible, Sí. la La sustentabilidad del gasto. sustentabilidad de un negocio, por ejemplo, de una Vino la actividad. pandemia y resulta que quedaron todos en, Estaban digamos, agarrados de un pincel que era el subsidio y se cayó. O sea, se en secó otras la palabras, pintura y cayó. no se Mm, generó, ¿verdad? mm, La sustentabilidad para que quienes fueron beneficiarios de ese gasto sí, pudieran en el futuro no solamente mantenerse ellos, sí, sino aportar para los futuros exacto. que estén en condiciones similares a lo que ellos estuvieron. ¿Me explico o no? Sí, sí. Quizás Y, sea y medio aliviar, filosófico, pero es así. y O sea, aliviar a los lo que vemos, aportantes. Y aliviar a los ¿eh? que están y aliviar a los que están aportando, que son siempre los Entonces mismos. eso, sí, entonces, ¿a qué conclusión llegas? Y que en realidad esas transferencias se hicieron para ganar votos, punto. Sí. Jorge, estoy sacando la cuenta, ¿no? Igual yo 2009, no me dice voy, usted. me voy dentro de 4 años, 5 años, doy, me votan de vuelta, no sé qué, y si no me votan, me voy y listo. Sí, No, pero tienen calculado, mire, tenían calculado varias cosas. Primero, la apertura de crédito internacional por quinquenios, eso lo tuvieron, entonces se calculan todo eso, son miles de millones de dólares, reservas del Banco Central, qué sé yo, un montón de diseños ahí que yo no soy economista, pero evidentemente sabían que eso iba a tener un colchón a 10, 15 años. Y ahí tenemos los votos asegurados. Eso es así. Ahora, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10, 11, 12 años, vamos para el año 13, con ese plan de transferencia de recursos monetarios del sector productivo, de trabajo, comercial, que le dan subsidio a un sector de la población uruguaya y que concomitantemente jamás se les dio la posibilidad de salir por sí mismos. Es decir, te damos el subsidio, pero paulatinamente tenés que tener una formación para salir al mercado de trabajo, te indicamos más o menos las propuestas que te da el Estado para que te puedas formar y salir con un oficio, porque son 12, 13 años y siguen con lo mismo. O sea, esa gente no salió, no tuvo una solución económica. Por el contrario, para mí, se depreció el mercado de la inversión, el mercado industrial, comercial, porque fue muy castigado por esa masa impositiva que se la usaba para la transferencia de recursos monetarios hacia esa vía. Pero por otro lado está la otra transferencia de recursos, que es, bueno, pusimos más empleados públicos, pero a su vez también supimos subir los topes salariales. El salario de la administración central y pública es privilegiado en el país, más otros privilegios también, ¿no? Salario vacacional y un montón de cosas que no le producen al Estado una relación directa de costo y beneficio en cuanto a la utilidad que produce esa actividad, porque el Estado no es productor de riqueza. No sé si es correcto el análisis que hago. sí, es relativamente correcto. Sí, yo diría que respecto a eso ya lo hemos hablado en el sentido que eh, cuando el gobierno del doctor Valle deja la administración, habían 220.000 empleados públicos. Mm.
Eso fue en el año 2004, 2005, principio Claro, del terminó en el 2005. 2005 su gobierno. Del 2005 hasta hoy, en 2005 no todo el mundo tenía computadora, No, claro, la tecnología no era la de hoy. es decir, no Eh, había habido una revolución no, tecnológica. no, Vos tenías que ir a pagar la UTE haciendo cola, ¿verdad? exacto, No exacto. en los locales de UTE o No. Me acuerdo de los todavía. pagos de OCE en un local por ahí por San Martín, que vamos a pagar la Bueno, factura de OCE. entonces vos decís, pero en plena época de revolución tecnológica, que es ahorradora de mano de obra, Sí, ¿no? Una revolución tecnológica es el peaje, por ejemplo, ¿no? claro, Que vos sí, ahora, a partir del 2022, no vas a tener, sí, no sé cómo lo van a arreglar, pero hoy tenés el peaje libre, ¿no? O sea, libre, digo, lo pagás con el teléfono, el parking, lo mismo, sí, 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 en la ciudad vieja o en cualquier lado. sí, sí. Entonces, hubo una revolución tecnológica. Mm. Y sin embargo, de 220 pasaste a Y, 280 y pico, 290. y Son estamos arriba de... 60.000 empleados más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces vos mirás eso y decís, me puedo equivocar, se necesitaron para, yo qué sé, para tal cosa, para tal otra, ¿verdad? Mm. Pero pará, ¿no? Y lo mismo con las No, intendencias, y lo mismo con Jorge, las y intendencias. las Hoy, empresas por ejemplo, para ir al privadas centro, tercerizadas, ¿eh? Las empresas privadas que están carterizadas al Estado, que están tercerizando servicios. Porque la gente, eso también lo tiene que saber. Hay empresas que están dando servicios que no los brinda la propia empresa pública. Y contrata empresas que le salen al Estado, a nosotros nos sale esa plata cara. Porque somos nosotros que estamos pagando esos contratos con esas empresas. Y el pago del salario de cada uno de esos empleados que están dentro de la empresa privada que terceriza el servicio. Ese es otro componente también de gasto del Estado que no se hace tan visible. Pero mire, le doy un dato concreto. Yo estoy leyendo este libro de Miguel Revenga Sánchez, un constitucionalista español, abogado, especialista, profesor de Derecho Constitucional, y dice que el gran drama en Estados Unidos es que el Congreso se ha burocratizado y que de tal fecha a la fecha de este libro, que estamos hablando de 1999 por ahí, el Congreso de los Estados Unidos, en un país de 360 millones de habitantes, si no me equivoco, anda por ahí, tenía el disparate de tener 11.000 empleados, por tener comisiones parlamentarias como hay acá, que son permanentes, otras que son ad hoc, y se fue creando una especie de burocracia, ¿no? De comisiones delegadas, cuando tenían 3.000. Yo decía, qué increíble, ¿no? Se alarman y tienen razón por 11.000. Pensar que la Intendencia de Montevideo tiene 11.000 empleados en un país de 3 millones de habitantes, 3 millones y pico. A eso me refiero cuando hablo con usted de la superabundancia de ese empleo presupuestado que no produce riqueza y que, como usted dice, además hoy menos justificado por la revolución tecnológica, pero bueno, tenemos este paquidermo que tampoco de un día para el otro se lo puede desmontar. Es una herencia complicada. mira, yo no sé eh, si tú has notado que para ir desde cualquier lugar, cualquier barrio al centro, te lleva el doble de lo que te llevaba hace 8 años, 10 años, ¿no? Sí, lo hablé ayer con un taxista. Ayer lo O hablé. sea, el tránsito es Es impresionante. impresionante. Es impresionante. Entonces, perdés tiempo. Sí, El tiempo es importante para cualquier persona, sea para trabajar, sí. sea para tener, Invertirlo en digamos, estudio, en lectura, en solaz lo personal, que lo que sea. sea, sí, Sí, para... Entonces vos decís, eso se llama costo social de no haber hecho nada claro. en términos de infraestructura, que era lo que tú me preguntabas, Sí, sí, para poder aliviar a la gente claro, en la pérdida de tiempo. claro. Hoy es impresionante la pérdida de tiempo, es un costo social muy fuerte debido a la falta de programación, a la falta de inversión y otras cosas por el estilo. Ujú. Antes, tú tenías una gran cantidad, digamos, una cantidad determinada de inspectores municipales de tránsito. Sí. Yo no sé cuántos había antes y cuánto hay hoy, Mm. pero hoy tenés todas esos cuadraditos que Los tenés, sensores, sí, 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 todo ese sí, tipo de cosas, sí. y además no tenés quien te guíe en el tránsito,
para evitar que se hagan aglomeraciones. Mm. Habría que ver cuántos habían antes y cuántos hay hoy, qué hacían antes y qué hacen hoy, ¿verdad? Exacto, exacto. La calidad también de las Entonces, calles, la sabe, ¿no? vos mirás eso y decís, este, Sí. antes resulta que Carrasco no había prácticamente tránsito, ¿no? Era muy Mm. poco, era muy fluido y todo lo demás. Ahora vas a la calle Arocena, otra, y encontrás a los inspectores de tránsito multando a todos los que estacionan en lugar de paralelo a la calle de otro lado. Y tenés Claro. 5 o 7 que están dándole, y hay que Sí, avisar esas cosas, sí, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. que cambiaste la función, Mm. Sí, recaudás más, no cabe duda, el parking, todo lo demás. claro. Antes el parking era gratuito, ahora es pago hace tiempo. ¿Y cómo lo controlás? ¿Lo Seguro. controlás con inspectores que van todos los días? ¿O Mm. va alguien, un auto con Sí, que va haciendo coincidir lo que declaró quien parqueó y la hora en que estamos, sí. en que está sucediendo eso, ¿no? O sea que vos ves que hay cosas que no, bueno, pero yo no quiero quejarme de justamente los inspectores, No, ¿no? no, pero Porque eso es una realidad, es una me realidad. quejo, digamos, de cosas de esa naturaleza, Claro, ¿no? claro, es una realidad. Por eso yo siempre hablo de gasto de inversión en infraestructura, es una cosa. Por ejemplo, en Suiza, me comentaba el otro día, un taxista que tiene a la mamá viviendo en Suiza y él va, me dice, mira, en Suiza se plebiscitó si se quería establecer en pandemia una renta para determinadas personas sin trabajo o si se quería destinar ese dinero para la inversión de un puente, no sé dónde, que era una infraestructura impresionante, que iba a facilitar mucha conexión de Suiza con otros países. Y ganó el plebiscito por el puente, ganó el plebiscito por hacer esa infraestructura. Me decía él, mirá, las calles, las avenidas son todas un lujo, pero además vos tenés patrullaje con helicópteros cada tanto tiempo. Se te pincha una goma y vienen del helicóptero, la policía ponen los conos, dan el servicio de la ruta y te preguntan incluso si precisas una mano para el neumático. Y todo es al instante, o sea, no, nada puede ser una cosa que demora horas. Bueno, todo eso es lo que usted dice. Ese país inteligentemente está evitando todo ese costo social. La gente nota agilidad para trasladarse. El estado de las avenidas, el estado de los caminos. Bueno, todo eso hay que revisarlo totalmente. Bueno, Rubén, me parece Bueno, Jorge, que me tengo que ir. muy linda Este, la charla, pero hay que seguir. hay que seguir. Hay que seguir, Bueno, Jorge. Bueno, nos vemos el estamos. próximo miércoles, si Dios quiere, y se va cerrando este año ¿El de miércoles programa. qué es? El Hoy, miércoles hoy que es, viene, hoy es es 14, 22. hoy es 15. Sí, 22, ya viene el 24. No, tenemos la otra semana también para cerrar el año. Quedan 2 Bueno, semanas muy todavía. bien. Jorge, muchas Estamos. gracias. Buena jornada, Igualmente. Que pasen bien. ¿eh? Chao. Igualmente. El economista Jorge Caumont, conversando con nosotros de economía, hoy un tema importantísimo. La regla fiscal. Está en la LUC y es un tema que quieren derogar los que dicen que no puede estar la regla fiscal porque es ideológica. Increíble. Fíjate vos los argumentos que se están sosteniendo para la derogación de estos artículos por la vía directa de un referéndum. Vamos a una pausa y continuamos. ¿En dónde estamos?